Queridos hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro con la palabra de Dios. Cristo nos sigue bendiciendo y nos sigue mostrando cuál es el camino hacia su Padre Dios. Escuchemos el Evangelio de este día lunes, tomado según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando una nueva semana, queridos hermanos, tercera del tiempo de Cuaresma. Jesús nos sigue advirtiendo sobre la falsa confianza que podemos depositar en nosotros mismos y en nuestra capacidad de salvación. Jesús está criticando duramente aquella actitud de aquellos que, por ser aparentemente, según la historia y según la tradición profética del Antiguo Testamento, destinatarios legítimos de la salvación. Y esto lo llevó a tener una falsa confianza y no a hacer esa lucha de la cual Jesús nos viene a hablar. Y dice Jesús: pueda que aquellos que estén aparentemente más cerca son los que están más lejos del reino de los cielos. Y es lo que nos puede suceder a nosotros, cristianos, aquellos que estamos luchando. Si no estamos haciéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios, pueda y suceda, y de hecho puede suceder, de que estemos al contrario, alejándonos del reino de Dios. El tiempo de Cuaresma es un tiempo, hermanos, para volver al Señor. Y esto significa no solo acercarnos al templo a realizar este y otro tipo de ritos, sino más bien a acercar más nuestro corazón a Jesús. Un espíritu verdadero de conversión, quizá un poquito más de propósitos firmes para seguir de verdad al Señor, y el Señor nos irá guiando, nos irá mostrando el camino de la salvación. Pidámosle entonces, hermanos, a Jesús, que es nuestro pastor, que no nos perdamos de esa oportunidad de salvación y que sepamos encontrarla y aprovecharla en todas las situaciones de nuestra vida. Que así sea.